tenemos que hacerla, tenemos que trabajarla en sencillo, tenemos que trabajarla de una manera que se entienda, tenemos que trabajarla de una forma que sea posible aplicar en los casos prácticos, porque si no, no sirve en concreto, si no la hacemos en sencillo, si no la tenemos bien estudiada, pero de un modo que se pueda presentar en los casos, no nos va a ayudar nunca, y se los digo con con la absoluta sinceridad desde la práctica. Quien no logra entender concreto la imputación objetiva de una manera que la pueda hacer llegar a otra persona, no la va a poder aplicar nunca, va a quedar en el libro. Entonces, yo quiero hoy día hablar con ustedes, comentarles cómo es que se tiene que aplicar la imputación objetiva cuando hablamos de delitos de corrupción de funcionarios. Sencillo, ese va a ser el tema que vamos a tocar. ¿Cómo es que, primero, cómo la debemos entender desde su postura anterior, el cambio que ha sufrido hoy por hoy en la época en la que nos encontramos en el 2025? Porque recuerden que la imputación objetiva en realidad es una teoría que tiene más de 50 años, no tiene absolutamente nada de nueva, nada de nueva. Es una teoría que tiene muchísimos años ya. Más aún que uno de sus máximos pues, referentes ha fallecido hace unas semanas, que es una pena, es algo muy triste para la comunidad jurídica pues, a nivel mundial, pues, ¿no? Del derecho penal. Pero yo lo que quiero es traerles a ustedes estas ideas, ¿no? De cómo tenemos que hacer para que esto se entienda y lo podamos llevar al campo del litigio, si estamos como abogados, si estamos como fiscales, si estamos como procuradores es un poquito complicado llevarlo. Pero esa es la idea. Entonces, amigos, yo voy a compartirles unas diapositivas. Vamos a hacer un esbozo pequeño sobre algunas teorías anteriores. Luego el fundamento del porqué, la existencia del porqué la imputación objetiva hoy por hoy se plantea desde la base del comportamiento, porque tenemos que entender esto desde ya. De saque tenemos que entender que hoy por hoy la imputación objetiva se debe de comprender siempre desde el comportamiento. Olvídense del resultado. Eso hoy por hoy, si bien es cierto, para el hito de resultado aplica, la idea es que hoy, encontrándonos ya en un funcionalismo que según las evoluciones que han ocurrido desde el causalismo, finalismo, funcionalismo y demás, hoy por hoy debemos entender, desde que les digo que la imputación objetiva tiene que ser tratada siempre, al menos cuando hablamos de delitos contra la administración pública, que es el que nos convoca, tiene que ser tratada siempre desde un apartado de la imputación del comportamiento, ya no del resultado. Me dejo entender. Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy día y cómo es que se disgrega, cómo es que se plantea y cómo es que se aplica a los casos en concreto. Bien, entonces para eso, para poder comentarles eso, voy a presentar un par de diapositivas. A ver si estoy habilitado, creo que sí, genial. Entonces vamos a presentar un par de diapositivas para que sea dinámico, para que se pueda entender. Acá yo les he traído a ustedes justamente unas diapositivas que pude disertar también este tema para una institución, también para la Universidad San Martín. Y el tema es sencillo, como les digo, vamos a primero a tratar. Vamos a hablar un poquito sobre algo mínimo de teorías antecedentes y de ahí el fundamento de la imputación para meternos de lleno ya en cómo se aplica, por ejemplo, en lo que vendría a ser quizás el delito de tráfico de influencias, en lo que vendría a ser quizás el delito de colusión simple y agravada, que es el ejemplo perfecto para que ustedes puedan entender que la imputación objetiva hoy por hoy se entiende desde la base del comportamiento concreto. Vamos a ver también algo del delito de negociación incompatible, porque son delitos de infracción del deber, y todos los delitos de infracción del deber son aplicados a la imputación objetiva de la administración pública. Entonces, acá tenemos un pequeño temario que vamos acá, esto no lo vamos a tocar porque no vamos a gastar el tiempo en las teorías filosóficas de la equivalencia, teorías invisores, eso ya lo sabemos, hemos leído muchos libros sobre eso. Tampoco sobre el riesgo permitido tocaremos un poquito. Esto es a lo que yo quiero llegar, al apartado número 4. A eso es a lo que yo quiero llegar. Los niveles de imputación ya conocemos que hay un primer nivel que es el riesgo y un segundo nivel, pues que todos sabemos que son los clásicos filtros que delimitan la imputación. Eso también lo conocemos. Pero yo lo que quiero es tocar algo pequeño de eso y luego sentarnos aquí a la imputación de los delitos contra la administración pública. Entonces, primero, a ver amigos, vamos a contextualizar, vamos a aterrizar y entender de manera sencilla lo que es la imputación objetiva. De saque, de plano, apenas nos digan a nosotros imputación objetiva, tenemos siempre que recordar, tenemos siempre que pensar que es la atribución del tipo objetivo, concreto. No vamos a hablar acá de intención, no vamos a hablar acá de intemporicidad, no, la atribución de lo que está en el código a la persona, de lo que sucede objetivamente, si lo que ha ocurrido objetivamente en la realidad
¿Se te puede atribuir o no se te puede atribuir? Eso es, en concreto, imputación objetiva en sentido general. Por eso es que se llama imputación, atribución objetiva. Lo que existe, objetivo es lo que está. Esto, por ejemplo, es algo objetivo, existe, lo podemos ver. Lo subjetivo es lo que está en el foro interno, lo que no se puede ver, ¿no? Quizás las cosas espirituales. Eh, Teniendo esa base, amigos, teniendo esa base, es necesario mencionarles el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, hoy por hoy, hablamos de una imputación del comportamiento. Eso lo tienen que saber. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos hoy de una imputación del comportamiento? Ustedes ya bien saben, amigos, ustedes ya bien saben que la imputación objetiva, pues efectivamente, desde los postulados del profesor Klaus Roxin, él siempre nos ha comentado, siempre nos ha dicho pues que tiene que haber pues efectivamente pues un incremento del riesgo, ¿no es cierto? Eso estoy absolutamente seguro que lo han leído. Que siempre nos han dicho, por ejemplo, para que exista imputación objetiva, tiene que haber un incremento de riesgo, tiene que haber la creación de un riesgo, ¿no? Ejemplo sencillito, el típico ejemplo, el incremento del riesgo, pues ¿cuál vendría a ser? El incremento de riesgo podría ser pues el ejemplo clásico que está en todos los libros y en todos los manuales, como este que está acá, a ver para que lo puedan también apreciar. Por ejemplo, este es uno de los libros del doctor. Acá tiene los típicos ejemplos. Entonces, siempre uno de los clásicos ejemplos de la imputación pues, por riesgo es cuando uno está manejando y ese es un riesgo que está permitido y uno le agrega alcohol, un riesgo no permitido, ¿no? O uno cuando crea o algo, alguien cuando incrementa un riesgo, por ejemplo, típico ejemplo, pues no, conducir es una actividad riesgosa, entonces uno acelera, entonces ya está incrementando el riesgo porque existe la posibilidad de que algo pase. Eso lo sabemos, ya lo conocemos. Pero eso, amigos, esa teoría, la teoría del riesgo, siempre estuvo pensada, amigos, siempre ha estado pensada para los delitos que son de resultado. Siempre ha estado pensada para los delitos que son de resultado. No ha estado pensada, y justamente esto lo han traído ya las nuevas posturas funcionalistas, no estuvo pensada nunca para los delitos de repente contra la administración pública, porque existen delitos que no requieren o que no exigen que tengan un resultado en concreto. Desde ya antes de seguir desarrollando, yo les pregunto a ustedes, ¿el delito, por ejemplo, de colusión simple tiene un resultado en concreto? No, no tiene. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que se necesita es que exista un pacto colusorio. Nada más, con eso se acredita. ¿El delito de negociación incompatible requiere a veces un resultado en concreto? Por supuesto que no. ¿El delito de tráfico de influencias requiere un resultado en concreto? Tampoco. Entonces, esta imputación objetiva del riesgo permitido, del incremento del riesgo, siempre, amigos, siempre ha estado pensada para los delitos que son de resultado. Voy a tratar de avanzar rápido porque no quiero excederme, son las 8:17, a ver, pues acabaremos 8, 9 y 9 y 20. Entonces, eso siempre ha estado pensado para los delitos de resultado. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Yo quiero hacer de esto un tema sencillo, no quiero confundir a nadie. Ahora, ¿por qué es necesario que estos también lo sepan ustedes? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué esto siempre ha estado pensado para los delitos de resultado? Pues como les menciono, pues anteriormente, pues las posturas funcionalistas todavía no tenían previsto, o quizás tenían previsto, pero no se tenía previsto imputar el comportamiento. Únicamente lo que se imputaba era que si tú incrementabas el riesgo y ese riesgo se podía materializar en un resultado, tú vas a poder ser responsable de ese resultado. Eso delimitaba la imputación del profesor Roxin. Ahora, ¿por qué es que el profesor Roxin sacó esta teoría de imputación objetiva que de paso les digo, tiene también apuntes, por ejemplo, de otros sociólogos, como por ejemplo lo era el profesor Honig, ¿no? Que hablaba de que en la sociedad habían riesgos. Entonces lo que Roxin hizo es tomó ese planteamiento y una vez que tomó ese planteamiento dijo criterios jurídicos y riesgos, imputación objetiva por riesgos. Y se basó en eso, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque efectivamente, pues, antes de ello, y que ustedes seguramente también han escuchado, pero tengo que mencionarlo, antes de ello existía pues la denominada teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿no? La típica teoría ya desfasada, pero que forma parte de la historia, que trataba de resolver los problemas de causalidad poniendo al mismo nivel todas las circunstancias, ¿no? Eso es lo que trataba de hacer. Por ejemplo, ponía todos los elementos, todas las circunstancias que podían tener injerencia en un resultado,
los ponía al mismo nivel, ¿no? Si lo traemos hoy por hoy al campo de la modernidad, un ejemplo de ese, ¿cuál vendría a ser? El hecho, por ejemplo, lo que siempre se menciona también, cuando a una persona, el médico lo opera con instrumentos que no estaban desinfectados, ¿no? Bajo la idea de la teoría de la equivalencia de condiciones, todo lo que contribuyó a ese resultado fue que el instrumentista no desinfectó, que el médico objetivamente le abrió a la persona, entonces habrían dos supuestos y esa teoría de la equivalencia valoraba esos supuestos por igual, pero no se podía individualizar, no podíamos individualizar cuál era la adecuada. Entonces, como no se podía individualizar cuál era la adecuada, es que Roxin dice, no, la adecuada va a ser la que aumente un riesgo basándose en el planteamiento del profesor Honig. Eso quiero que se entienda, no hay más trámite, ese es el fundamento. Entonces, una vez que Roxina y hace ello, pues se erige la imputación objetiva del resultado. Sin embargo, la imputación objetiva del resultado, como les digo, la que he mencionado es el antecedente, la imputación objetiva del resultado, ya les mencioné que buscaba eso, pues no que se pueda atribuir el resultado objetivo, pero como les digo, pues, a ver, la imputación objetiva del resultado, ¿cómo podía resolver los delitos que ya el legislador ha establecido que no requieren resultado? No era posible porque el fundamento de la imputación objetiva del profesor Roxy, que tiene sobre la base la imputación del profesor Honig, exigía que tiene que haberse causado un resultado en concreto, ¿no? Y eso está incluso en la mayoría de los ejemplos, que por ejemplo estaba acá en el libro del profesor Roxy. Muchos ejemplos, ¿no? Si ustedes recuerdan también el ejemplo típico de que uno empuja a alguien el típico ejemplo, uno empuja a una persona y le causa lesiones para que no le caiga la maceta, el típico ejemplo de la disminución de riesgo, ¿no? Entonces yo quiero que este apartado quede claro, amigos. El antecedente de la equivalencia de condiciones era porque no se podía encontrar, no se podía individualizar a lo que vendría a ser una causalidad adecuada. Como no se podía encontrar, ya, bajo planteamiento de Honig, sociedad de riesgos y otros criterios jurídicos, Roxin saca pues lo que vendría a ser que solamente se va a atribuir el resultado cuando existe pues un riesgo, el incremento de un riesgo o la creación de un riesgo que ya mencioné dos ejemplos respecto de ello, ¿no? Ahora, el kit del asunto y el que nos convoca, el kit del asunto y el que nos convoca es el siguiente. Hay delitos, como les menciono, que no requieren o no exigen no necesitan un resultado en concreto, ¿no? Por ejemplo, como les he mencionado, ¿no? Diversos delitos, por ejemplo, la negociación incompatible, el delito de colusión simple, el delito de tráfico de influencias, eh, incluso también algunas modalidades del cohecho, ¿no? O la mayoría de ellas. Entonces, no requiere un resultado. En ese tipo de casos, amigos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos atribuir algo si en realidad en el plano fáctico, en el plano fáctico que nos convoca, pues no existe, porque no hay un resultado que sea visible, ¿no? Lo único que hay es una afectación, un bien jurídico, pero que nosotros no sabemos si ni siquiera existe, porque los bienes jurídicos pues no son inmateriales, ¿no? Están en los códigos, están en las normas, pero no lo podemos ver. No es como una afectación a la vida, al cuerpo y la salud, que cómo se materializa, pues cuando te hacen de repente un corte, ¿no? Cuando te lanzan una bala, eso sí se puede ver. Y una afectación de repente así a un bien jurídico como lo es la administración pública, como lo es el correcto desempeño o funcionamiento de la administración pública, ¿cómo podemos establecer que ha habido una afectación si visible, de manera visible, no podemos ver esa afectación? Eso es imposible. Entonces, como no hay un resultado objetivamente hablando, tiene que aplicarse pues la imputación objetiva en el sentido, estimados amigos, en el sentido de la imputación del comportamiento. Esa es como eso, como una idea preliminar. Vamos a ver esta lámina para poder entrarnos más en el fondo, más al asunto, ver qué es lo que nos dice el profesor Gunther Jacobs, que justamente aplicamos nosotros la teoría de la imputación del comportamiento basado sobre lo que planteó el profesor Gunther Jacobs, basado también sobre los postulados que presentó en su momento el sociólogo, pues Niklas Luhmann, ¿no? Porque Jacobs toma postulados de Niklas Luhmann sobre lo que vendría a ser el tema de los roles. Y entonces Jacobs establece, pues, que cada uno tiene roles que lo vamos a tocar a fondo también.
Vamos a leer lo que dice esta lámina, estimados amigos. A ver, a modo de concepto. Pero lo que quiero hasta ahorita, como les he dicho desde el inicio, es que quede claro de que para el caso que nos convoca, para lo que viene a ser delitos contra la administración pública, únicamente lo que vendría a ser imputación del comportamiento. Incluso, quizás existiendo un resultado cuantificable, la imputación del comportamiento es la que hoy por hoy prevalece según lo que presenta la doctrina y así también ya la Corte Suprema ha aceptado ello en múltiples casaciones que también les voy a dejar acá, es que esa es la manera de delimitar la responsabilidad objetiva de la imputación de la imputación del comportamiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen en esta lámina. A ver. ¿Cómo se aplica la imputación objetiva en los delitos contra la administración pública? Ustedes saben, amigos, ya, la administración pública es el Estado, es el Estado. La administración pública la componen el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo con todas sus aristas, con todos sus ministerios, con todos sus órganos especializados, con todos sus órganos técnicos, todo ello es el poder ejecutivo. Ello constituye la administración pública. Ellos están al servicio de nosotros que somos administrados. Administración pública también, amigos, se trata del poder judicial. Cuando uno va al Poder Judicial y lo atienden en la mesa de partes, uno es un administrado de la administración pública. Por eso es que todo este tipo de delitos pueden ser cometidos especialmente o van a ser cometidos especialmente por funcionarios, por servidores que componen la administración pública. Llámense asistentes en función fiscal, que son subordinados, son servidores, llámense asistentes judiciales, llámense auxiliares judiciales, llámense jueces, que son funcionarios, llámense fiscales, que son funcionarios, llámese gobernadores regionales, llámese presidente de la República, llámese congresista, llámese jueces supremos, llámese contralor de la República. Todo lo que convoca, todo lo que compone la administración pública, todo ello forma parte, todo lo que convoca el Estado forma parte de la administración pública. Eso tienen que tenerlo absolutamente claro. Bien, vamos entonces a ver qué es lo que nos dice la lámina. La imputación objetiva en los delitos contra la administración pública se usa para determinar si la conducta del acusado creó un riesgo jurídicamente desaprobado o si ese riesgo generó un daño real a la administración. Se analiza si la acción del funcionario particular generó un peligro relevante, como lo son la corrupción o abuso de autoridad, y si ese peligro, y si con ese peligro se generó un perjuicio. A ver, vean esta última parte. No se imputa responsabilidad si el daño fue causado por un riesgo permitido o por la intervención de un tercero ajeno al acusado. Ojo, si nosotros vamos a hablar de delitos contra la administración pública, no quiere decir tampoco, no quiere decir tampoco que el riesgo permitido o que el riesgo que planteó Roxin en la imputación objetiva del resultado no quiere decir que la teoría del riesgo esté desfasada, eso no es cierto. Lo que yo estoy diciendo es lo que ya no se va a atribuir es el resultado. Pero para poder cuantificar, medir si en efecto hay imputación, subsistimos todavía con la teoría del riesgo, del incremento del riesgo. Ojo, no debe de existir confusión sobre eso. No está desfasado el riesgo, el incremento del riesgo y la disminución del riesgo. Por supuesto que no. Lo que quizás un poco por ahí ya los funcionalistas comienzan a criticar, lo que quizás la doctrina comienza a criticar es que ya no debe de imputarse el resultado. Y lo vamos a explicar también por qué más adelante. Entonces, esto quiero que quede claro. Lo que dice acá la lámina es lo siguiente. eh, Se va a atribuir, lo que se va a imputar, pues es la atribución objetiva, y si esa atribución objetiva del plano fáctico ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. La creación del riesgo subsiste para la imputación del comportamiento y para la imputación del resultado. He decidido prescindir del tema de comentar después del nexo causal y demás, todo ello. No quiero ser andar en tantas cositas clásicas de la imputación antigua, porque eso ya obviamente ustedes lo conocen, sino trato de mencionarles lo que vendría a ser la postura hoy por hoy moderna, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Esto lo acabo de mencionar, lo que es la imputación objetiva, en palabras sencillas lo he mencionado porque quiero que eso lo puedan comprender adecuadamente y sepan que hoy por hoy la imputación objetiva siempre es la atribución del objetivo al plano, del objetivo en el plano fáctico a la persona que supuestamente lo cometió. Como les digo, sencillo es,
que uno me lance una piedra, me genera lesiones en la piel, entonces yo por lógica deductiva, porque no estoy loco, digo, efectivamente el responsable es él porque él me lanzó la piedra. Si él no me hubiera lanzado la piedra, yo no tendría las lesiones. Entonces eso es muy sencillo de hacer. Eso es muy sencillo de hacer, ¿no? Por eso es que no había problemas, no había problemas con la imputación, pues, del resultado. Pero si hablamos de aspectos en lo cuanto no existe un resultado, como es el hecho de defraudar a la administración pública, por ejemplo, ya, ¿cómo sabemos si se afectó el correcto desempeño o funcionamiento de la administración pública? Pues no se puede, no podemos ver. Nunca vamos a poder preguntarle, uy, le preguntamos a un funcionario, uy, ¿se afectó o no se afectó el correcto funcionamiento? Es imposible, ¿no? Entonces, en los delitos que no se puede apreciar un resultado pues cuantificable como lo es que te lancen una piedra, se tiene que aplicar el comportamiento. De cajón, eso tiene que quedar claro. Trato de decirlo en sencillo, como les digo, en sencillo, en palabras que se puedan entender. No tiene sentido que hable citas doctrinarias, que hable lo que dice el libro de Roxin y demás, porque entonces en todo caso mejor todo el mundo lee el libro, ¿no? Eh, Esto ya lo hemos mencionado, que es la imputación objetiva. Ya saben en concreto lo que es la imputación objetiva. Esto no lo voy a tocar porque temas filosóficos vamos a perder un poco de tiempo. Esto sería para tocarlo en 3 horas, no que la sesión que tuve con la Universidad San Martín era necesario porque teníamos 3 horas para desarrollar punto por punto desde las teorías filosóficas y de la causalidad, ¿no? Entonces, desde ahí viene y se dirige todo sobre lo que es la imputación objetiva, ¿no? Cuando uno habla de este tipo de temas en esos apartados históricos, pues tiene que hablar pues incluso también de la existencia de la causalidad, ¿no? Pero eso no es necesario hacerlo porque ahorita estamos directamente en lo que vendría a ser la imputación del comportamiento y con el tiempo también corto que tenemos. Entonces, que violencia de las condiciones ya lo sabemos. Teorías individualizadoras, el causalidad, ustedes ya conocen, saben mejor que seguramente que yo, ya lo han visto también que el tema de la causalidad es un pionero antecedente a lo que vendría a ser la imputación objetiva clásica de Roxin, porque la causalidad, pues, en su momento fue planteada porque vendría a ser, pues, uno de los padres del causalismo, que vendría a ser, pues, el profesor, pues, Frank von Liszt, habló de ello sobre el tema de la causalidad. Antes todo lo que se valoraba era causal, ¿no? Si, por ejemplo, había un resultado y uno causó el resultado, ya era responsable. Entonces no había el tema todavía de la finalidad, ¿no? Que luego nació con lo que presentó, pues, el profesor Han Belzer. Esto lo conocemos. Acá quiero también mencionar algo porque estos son antecedentes en la imputación objetiva moderna, ¿no? La teoría de la causalidad adecuada, recuerden que la teoría de la causalidad adecuada, la teoría de la causalidad adecuada, pues efectivamente es el antecedente a la imputación objetiva de Jacobs, perdón, de la imputación objetiva de Roxin. Recuerden que la teoría de la causalidad adecuada trataba de delimitar de que lo que vendría a ser la equivalencia de las condiciones, todos esos supuestos no sean al mismo nivel, sino decía, un solo supuesto me lo pones al nivel. El último es el responsable del resultado. Pero como Roxin dijo que tenía que valorarse también con criterios de riesgo, con criterios jurídicos, entonces vamos solamente a valorar el resultado objetivo si es que se ha incrementado un riesgo. Ese es el antecedente de la causalidad. Ese es el antecedente de la causalidad. Esas son las teorías individualizadoras. Acá también hay algunos ejemplos, pero lo que yo quiero llegar es al último apartado. Esto lo conocemos también la teoría del riesgo del profesor que en paz descanse, Claude Roxin. Vamos a avanzar. Esto lo he mencionado también el planteamiento de Roxin. El planteamiento de Roxin fue basado en el concepto de sociedad de riesgos, como les he mencionado, ¿no? Él decía, no basta solamente con que sea causal, sino hay que agregarle criterios jurídicos y hay que agregarle criterios de riesgo. Entonces, acá como lo menciono también, él adoptó la posición de la postura del profesor Vic. Los planteamientos también descritos de Honig y el profesor Larens. Eh, Quiero mencionarles esto, la teoría que nos convoca y que va a ser ampliamente mencionada en lo que queda de este diplomado o en las sesiones que hay en este diplomado, porque a mí como primera sesión se me ha asignado pues la imputación objetiva y la imputación objetiva es el presupuesto delimitador de responsabilidad para absolutamente todos los delitos que van a haber en este diplomado que el diario del abogado ha contado, ha presentado. No va a haber delito, no va a haber delito que vean en este diplomado que no se resuelva
por imputación objetiva del comportamiento. No va a haber. Todos van a pasar por la imputación objetiva del comportamiento, amigos. La imputación objetiva en concreto, en realidad, la imputación objetiva en realidad está establecida. A ver, acá quiero dejar de compartir un segundo, porque quiero que esto se entienda y quede claro. Y de ahí volvemos a compartirlo. La imputación objetiva, amigos, está establecida dentro de la teoría moderna tripartita que tenemos del delito. Está establecida. ¿Cuál es el orden o cómo es que se desarrolla? Acción, conocemos nosotros ya. Acción, un comportamiento, una omisión, ahí no tenemos ningún problema. En tipicidad, tenemos que delimitarlo de la siguiente manera. Tipicidad, ¿qué tenemos? Tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. No nos importa ahorita tipicidad subjetiva. Tipicidad objetiva. Dentro de la tipicidad objetiva, ¿qué tenemos nosotros? Lo típico. Los sujetos procesales, el bien jurídico protegido, los elementos normativos y descriptivos del tipo y el nexo de causalidad. El nexo de causalidad, amigos. Dentro del nexo de causalidad, si es que van a plantear en algún momento una excepción de improcedencia de acción porque el hecho denunciado no constituye delito, tienen que plantear en todo caso, si es que hay ausencia de un elemento de imputación objetiva, tienen que plantear o delimitar dónde se encuentra la imputación objetiva. Todo lo que he mencionado hace ratito que de Roxin y un poquito de Jacobs está enmarcada en nuestra teoría del delito de la siguiente forma. Dentro de la tipicidad está la tipicidad objetiva. Dentro de la tipicidad objetiva está el nexo de la causalidad. Y dentro del nexo de la causalidad está la imputación objetiva. Y dentro de la imputación objetiva están todos los filtros delimitadores de exclusión de imputación objetiva. Si hablamos de imputación objetiva del comportamiento, hay un par de filtros. Y si hablamos de la imputación objetiva del resultado, hay otro par de filtros también, que no los voy a tocar uno por uno, porque no vamos a poder terminar, y que seguramente ustedes ya conocen, ya saben que son los típicos conocidos: la prohibición de regreso, el principio de confianza, el riesgo significante, las conductas socialmente adecuadas, e incluso también cuando hablamos del resultado, pues también está efectivamente las conductas o nexos causales desviados, ¿no? Típico, pues, ¿no? Que también tiene también muchos ejemplos. Un ejemplo, un nexo causal desviado es que efectivamente, pues, estás en tu casa, te disparan a la puerta de tu casa, te llevan al hospital y en el hospital, pues, incendia el hospital. Un nexo causal desviado, no puedes ser responsable de eso porque tú moriste en realidad quemado, ¿no? No puedes ser responsable de la muerte, un nexo causal desviado. Pero eso no es lo que nos convoca ahorita. Lo que nos convoca ahorita, pues, efectivamente es analizar lo que vendría a ser la imputación del comportamiento. Pero quiero que esto lo tengan bien claro. Dentro de la imputación objetiva, si en algún momento ustedes plantean excepción de improcedencia de acción, tienen que plantearlo de esa manera. Que efectivamente la imputación está dentro de dónde. Acá tenemos filtros de imputación objetiva. Nexo de causalidad. Tipicidad objetiva. Tipicidad. Esa es la estructura. Y más abajo, al final, están todos los filtros. Esa es la estructura que tenemos que plantear. Volvamos a compartir. Ahora, eso que les he mencionado se puede también apreciar dentro de... Se puede también... Qué rápido se pasa la hora. Se puede también apreciar dentro de lo que vendría a ser la... Lo que vendría a ser también la teoría del delito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jacob? Para entrar ya en unos cuantos delitos contra la administración pública, aunque de por sí estamos ya desarrollando lo que es la imputación dentro de la administración pública. ¿Qué es lo que nos dice Jacobs, amigos? Jacob nos dice, Jacob nos dice, Jacob nos dice que no vamos a tomar en cuenta el resultado. Como les he dicho, en la administración pública a veces hay delitos que no se puede apreciar un resultado, ¿no? A la vista no lo vamos a poder ver, ¿no? El correcto desempeño o funcionamiento de la administración pública nunca vamos a poder apreciar si sería o no, pues no. No. Entonces, Jacobs lo que nos dice es, va a existir atribución del comportamiento objetivo, no necesariamente cuando existe un resultado, sino cuando la persona se aparte del rol que tiene delimitado y que la sociedad le ha impuesto. Él sostiene, él considera que nosotros, estimados amigos, nosotros nos podemos organizar de la siguiente forma. Él considera que nosotros nos podemos organizar.
como a raíz de competencias personales, como es el hecho de que yo autodelimito mi vida, voy a la concesionaria, me compro un auto y luego manejando a alta velocidad, pues me termino matando, yo soy el responsable, me relaciono, hago mis actos de mi personalidad con otras personas, me relaciono con otras personas, me puedo casar con alguien, me relaciono a través de la institución familia, pero cuando una persona dentro de su limitación personal, se relaciona con el Estado, dice Jacobs, asume competencias institucionales. Los delitos contra la administración pública, amigos, efectivamente, en la imputación objetiva, solamente se dan en el marco de las competencias institucionales, solo institucionales. ¿Y cuáles son las competencias institucionales? Pues claro, cuando yo de repente digo, pucha, no sé, me aburrí de litigar, me voy a convertir en fiscal, agarro y me presento para un concurso interno, para un concurso interno de alguna corte superior y trato de relacionarme y me nombran como juez o como fiscal. Me he relacionado con el Estado a través de una competencia institucional. Ahora, eso es lo que nos dice Jaco. Nos podemos relacionar así. Nuestra autodeterminación es con instituciones en la sociedad, como por ejemplo, son que yo me case en la institución familia. Si yo agarro un trabajo en el Estado, me relaciono con la institución Estado. Si yo hago las cosas de mi vida, son relaciones interpersonales, no hay problema con eso. Pero Jacob nos dice, amigos, Jacob nos dice que efectivamente uno se puede relacionar así. Ahora, teniendo esa precisión, Jacob nos dice también que nosotros, para que esto pueda pasar, nosotros, nos dice Jacob, somos personas sociales. Si nosotros no hablamos con nadie, nos morimos de soledad, de depresión, nos sentimos tristes. Entonces somos sociales. Nosotros, para poder sobrevivir y encontrarnos bien, tenemos que estar en sociedad, tenemos que juntarnos, tenemos que salir, tenemos que ir a hacer nuestras cosas, tenemos que ir a bailar, tenemos que estar en sociedad, nos dice Jacobs. Jacob nos dice que para que la sociedad no haga de todo un caos, tiene que tener normas, nos dice Jacobs, tiene que tener normas. Y esas normas están delimitadas, efectivamente nos dice Jacobs, esas normas, ¿a quiénes van dirigidas? Esas normas no van dirigidas a la sociedad. O sea, si nosotros nos juntamos en sociedad porque, bueno, pues así somos felices, pues las normas están dirigidas a las personas. Solo que esas normas, amigos, que están dirigidas a las personas, van a variar o van a diferir o van a cambiar respecto de a qué persona se le dirige esa norma. Por ejemplo, yo soy médico, no tengo las mismas normas no tengo las mismas normas de comportamiento que tiene un abogado. Nos tenemos que comportar diferente porque delimitamos marcos distintos en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol, nos dice Jacobs. La sociedad nos ha impuesto un rol. Yo ahorita estoy como abogado litigante, estoy como conferencista, sabe Dios mañana dónde estaré. Entonces, todos tenemos un rol, correcto. Y ese rol va para las personas. Todos tenemos normas que nos delimitan. El kit del asunto para los delitos contra la administración pública, amigos, ¿saben cuál es? cuando el funcionario, cuando el funcionario público se aparta de la norma que el Estado le ha impuesto, cómo es que se tiene que comportar. Ese es el kit del asunto para poder establecer si hay imputación objetiva en los delitos contra la administración pública. Ya les he mencionado que Yaco nos dice que nosotros como personas en nuestros ámbitos de competencia institucionales nos podemos relacionar. Acá uno se ha relacionado con el Estado, me convertí en fiscal. Ah, ya como fiscal ya tengo otras atribuciones, ya no tengo las mismas de abogado litigante, ahora tengo otras atribuciones. Tengo un marco de atribuciones delimitado que está establecido en mi manual de organización y funciones. Está establecido también en normativas internas del Ministerio Público. Ahí es donde se establecen mis limitaciones y mis atribuciones. Y si yo no me comporto de esa manera, puedo incurrir, dice Jacobs, en responsabilidad penal. Entonces, él nos dice, no necesito, no requiero que tú hagas un resultado, porque acá en la administración pública no voy a ver un resultado. Si tú eres un corrupto, pues ¿qué resultado voy a ver yo? No hay ningún resultado. Si tú de repente has concertado con algún abogado, ¿qué resultado hay? No hay ninguno. Entonces, así yo no te puedo juzgar, así yo no te puedo, así hay impunidad. Entonces, tu imputación va a ser solo si tú te desdoblas del comportamiento, te extralimitas del comportamiento que ya te han delimitado. Si eres magistrado, tendrás pues que someterte a otras normas, ¿no?
Si, por ejemplo, estás en calidad de miembro del comité de selección en el marco de una licitación pública, tienes otras normas también, pero es lo que o tú has escogido o es lo que la sociedad te ha impuesto, pero en base a lo que tú has escogido, porque nosotros somos absolutamente libres para determinarnos como querramos en nuestra vida. Entonces, acá viene el asunto, miren. Eso es lo que nos dice Jacobs, ¿ok? Eso es lo que nos dice Jacobs. Tenemos todos normas que delimitan nuestra imputación, todos, todos. Delimitan nuestra vida profesional. Entonces yo tengo, por ejemplo, normas, ustedes también si litigan tienen normas pues que les establece el colegio, ¿no? Si nosotros hacemos algo indebido con los clientes, el colegio de abogados, la comisión de ética nos sanciona, hasta nos pueden inhabilitar, ¿no? Eso no va a aplicar con un fiscal porque él tiene otras normas. ¿Por qué creen ustedes que cuando existen los apercibimientos para audiencia, al fiscal le pone bajo el procedimiento de remitirse copias al órgano de control interno? ¿Por qué eso no le ponen al abogado? Porque el abogado no es fiscal, pues. Al abogado remitirán copias a la comisión de ética. Y eso que el fiscal también es abogado, pero no está ahí en función de abogado litigante, está en función de fiscal, es distinto. Así todos tenemos eso. La cosa es que Jacobs dice, en esta idea, la cosa es que Jacobs dice, bueno, si tú cometes, si tú te apartas de tu norma, dice Jacobs, si tú te apartas de tu norma, tú vas a comunicar a toda la sociedad el desorden, tú vas a comunicar que ser corrupto está mal, dice Jacobs. Entonces, como tú vas a comunicar eso, porque para él todo es comunicación, tú vas a comunicar que eso está mal. Entonces, tú vas a hacer ver a todos que ser corrupto está bien. Entonces, Jacobs nos dice, no, si eso pasa, yo tengo que negar la negación de la norma. Cuando tú te apartas, niegas la existencia de la norma. Eso dice Jacobs. Cuando tú te apartas, haces algo indebido que no está en tu rol, niegas la existencia de la norma. Entonces Jacobs dice, cuando tú la niegas, el derecho penal tiene que negar la negación que has realizado. ¿Y cómo niega la negación que has realizado? Sencillito, a través de la pena, a través de la pena. Esa pena lo que va a hacer es como él considera que todo es comunicación, esa pena lo que va a hacer es comunicarles a todos en la sociedad que ese señor que era corrupto, que todos han visto que era corrupto y que todos estaban copiando su mal ejemplo, ya lo sentenciaron. Entonces él dice que la norma recobra vigencia en su sentido contrafáctico. Recobra la vigencia de la norma, dice. Esta es la teoría de Jacobs. ¿Bajo el fundamento de qué? Y esta teoría es la que se aplica efectivamente en los delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque como les digo acá, no hay un resultado en concreto que se pueda percibir, ¿no? Pero si alguien comienza, pues, a coimear, si alguien comienza, pues, a concertar y demás, eso está mal, pues, o no está mal. Claro que está mal. No necesitas un resultado, porque al final todo el mundo sabe que ve que eres un corrupto, ¿no? Entonces, bueno, como eso también está mal, te apartas de tu rol, no requiero resultado, pero eso ya es delito. ¿Y saben por qué también yo les digo, amigos? Ay, ay, bueno, para complementar, terminar la idea, efectivamente, a través de la sentencia condenatoria es que Jacobs dice que recobra la existencia de vigencia de la norma en su sentido contrafáctico, ¿no? O sea, como diciendo, la alteración de la sociedad ya regresó a la normalidad, dice Jacobs. Ese siempre va a ser el fundamento de la teoría de la imputación cuando hablamos de funcionarios públicos. Vamos a llevarlo al campo ahora, vamos a llevarlo a la práctica para poder utilizar el tiempo de manera debida. Vamos a utilizar la práctica. Vamos a suponer, amigos, que nos encontramos en el marco, suponer que nos encontramos en el marco de una licitación pública. Ustedes saben, pues, que el Estado tiene que proveer a la sociedad, pues, de bienes y servicios públicos, ¿no? El Estado tiene que darle a la sociedad, las municipalidades tienen que darle a la sociedad lo que requiere. Convoca un proceso de selección, convoca, pues, efectivamente un proceso de selección. Dice, la municipalidad dice, yo voy a, yo quiero construir un auditorio, dice. Yo quiero construir un auditorio. Para construir ese auditorio, yo necesito 5 arquitectos. Yo necesito 2 arquitectos con 5 años de experiencia. Necesito 3 ingenieros con 5 años de experiencia y necesito eh, de esos dos, cada uno con 5 años de experiencia para poder construir. Se presentan como postores 3 empresas. Vamos a poner ese ejemplo. Se presentan como postores 3 empresas. La empresa A, la empresa B, la empresa C. La A tiene todo. La A tiene todos los requisitos que piden. Y los requisitos, estoy hablando de los términos de referencia, se llama. La A tiene todo. La B tiene la mitad. La C no tiene nada. No tiene nada. Imagínense, pues, que presentan ellos
Y concluido el proceso de selección, el comité de selección otorga la buena pro, otorga la buena pro a la empresa que no tenía nada, nada de nada. Y que normalmente suele pasar, suele pasar. Yo tengo una cliente, por ejemplo, que hasta ahorita está en un problema porque también era miembro del comité de selección y hasta ahorita sigue metida en un problema. Suele pasar, ¿no? Pero no necesariamente suele pasar porque ha habido una concertación. Pero el hecho, amigos, el único hecho de que, el único hecho de que se le otorgue la buena pro, por ejemplo, a una empresa que de repente no cumple con los requisitos, normalmente ya es un indicio de una posible concertación. El artículo 384, y esto quiero ponerlo de ejemplo para que se entienda, el artículo 384, amigos, regula lo que vendría a ser la colusión simple y la colusión agravada. En la colusión simple siempre se va a dar en el marco de un proceso, una licitación pública. Siempre, siempre. Y solamente se necesita acreditar la existencia de una concertación previa entre los miembros del comité de selección y las empresas proveedoras o alguno de los gerentes de la empresa. Nada más. No necesitas acá un resultado. No necesitas. Por eso, este es un caso también igualito, diferente a lo que alguna vez planteó Roxin. Él te exige un resultado. Jacobs te dice, no necesitas acá, porque como acá vemos que se ha alterado el correcto funcionamiento de la administración pública, que acaso se puede ver, no es cuantificable, no, pero sí se ha hecho. Entonces, eh, en este tipo de casos, efectivamente, pues lo que se tiene pues que hacer es acreditarse únicamente que el miembro del comité de la selección se ha apartado de su rol, se ha apartado, se ha extralimitado de sus competencias. El comité de selección tiene como una de sus atribuciones o tiene como una de sus obligaciones actuar con objetividad, imparcialidad. Igual que un juez o como un fiscal tiene que actuar con objetividad, tiene que actuar con imparcialidad, igual un juez tiene que actuar de esa manera. Y existen normas que así lo delimitan. Sin embargo, cuando uno se aparta de estas normas, ya está comenzando a ingresar al umbral del derecho penal y efectivamente, pues uno se ha apartado ya del rol social, uno se aparta ya del rol social. Entonces, en este tipo de casos, en este tipo de supuestos, como les digo, no hay acá un resultado en concreto para que la conducta sea sancionable. ¿Y saben por qué no hay un resultado en concreto? Porque de por sí, amigos, de por sí, de por sí, con que exista solo un comportamiento, ya es delito, ya es delito. Si ustedes se fijan en el código, el artículo 16 que indica la tentativa, ¿dónde se da? En los actos ejecutivos, ¿no es cierto? Acabada, inacabada, en todas sus modalidades. Excelente. ¿Acaso cuando uno realiza un comportamiento, cuando uno realiza un comportamiento y no se logra materializar el resultado, deja acaso de ser delito? No, sigue siendo delito igual, sigue siendo sancionado penalmente. Este es el fundamento que les menciono, ese es el fundamento que busca establecer que lo que se imputa es el comportamiento. Sigue siendo igual delito. Nos dice la doctrina que el resultado es únicamente para cuantificar los efectos de la pena a imponer, nada más. ¿Por qué? Por supuesto, claro que sí, ¿por qué? Porque en la tentativa justamente, ¿qué es lo que nos dice? Lo puedes poder reducir prudencialmente la pena, pero no deja de ser delito, no deja de ser delito. Otra cosa es que no se ha consumado, pero el comportamiento realizado de por sí es típico. Entonces, no deja de ser delito. A eso es a lo que me refiero. En el caso, ahí incluso pueden haber delitos como el que les menciono que quizás pues no admitan una tentativa o puede ser que admitan una tentativa media encubierta, ¿no? Nunca he visto, por ejemplo, un caso de una colusión simple con grado de tentativa, ¿no? Medio extraño. Es un poquito complicado que eso pase. Pero pueden haber delitos que aparte no exijan tampoco, no busquen tampoco que se produzca un resultado, como es el caso, por ejemplo, ese que les menciono de la colusión. Puede que no se exija un resultado en concreto, ¿no? El presupuesto medular estructural fundamental, amigos, es que
La imputación objetiva, o debería decir, la imputación objetiva del comportamiento ha venido a reemplazar la causalidad. Eso es lo que tiene que quedar claro. La reemplaza. Ya no buscamos causalidad, amigos. Ya no. La reemplazamos por el comportamiento, por la extralimitación del comportamiento. Y todos los funcionarios, servifuncionarios públicos y servidores públicos, los que tienen poder de decisión y los que no tienen como los subordinados, para el derecho penal es absolutamente irrelevante si eres funcionario o si eres servidor, o si eres servidor. Puedes cometer el delito igual. Es irrelevante. Es irrelevante. Para el derecho penal, el artículo 425 del Código Penal indica la diferencia entre funcionarios y servidores. Pero de por sí la doctrina nos indica que funcionario va a ser el que tiene, efectivamente, funcionario va a ser el que tiene ese, ese poder de decisión, ese poder, esa capacidad de representación. El alcalde representa a la municipalidad, el fiscal representa al Ministerio Público. Un asistente en función fiscal no representa a nadie, es un servidor del Estado. Es un servidor operativo que provee las herramientas para que el funcionario haga. El funcionario representa y decide. El servidor solamente hace acciones operativas, pero no decide ni representa. Eh, entonces, hasta ahorita, con todo lo que hemos comentado y con lo que hemos conversado un poco, el de lo que vendría a ser de, de Roxin, perdón, de Jacobs, con todo lo que hemos hablado ahorita un poco de Jacobs, podemos colegir hasta el momento, amigos, que en el marco de los delitos contra la administración pública, llámese tráfico de influencias, llámese cohecho, llámese peculado, llámese otros, 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 porque hay muchos y seguramente los doctores que están más adelante van a tocar uno por uno. Respecto de todos ellos, amigos, todos ellos incumben, sí o sí, el apartamiento de un determinado rol. Y ese determinado rol está demarcado, está delimitado siempre por un manual de la organización y funciones, siempre por algún reglamento interno o por alguna directiva. Siempre, siempre, siempre. Esto es lo que normalmente delimita cuáles son los ámbitos de competencia y las limitaciones que uno tiene en un determinado rol, porque como les he dicho, el propio profesor Jacobs asume e indica, precisa, que efectivamente pues a todos se nos asignan un rol, ¿no? Pero el rol que se nos asignan a todos normalmente es porque uno lo ha elegido así dentro de las competencias institucionales o personales que uno en su propia vida ha decidido hacer. Nadie, por ejemplo, lo obliga a uno a ser fiscal, nadie lo obliga a uno a ser juez, nadie lo obliga a uno a ser abogado, ¿no? Cada uno ya tiene que ver por qué es lo que ha decidido, pero respecto a ese rol que uno ha decidido, hay normas que delimitan el comportamiento y que va a ser absolutamente irrelevante si es que existe pues un resultado lesivo para que se pueda imputar eso. Si no, el resultado únicamente va a ser computado únicamente para los efectos de la pena a imponer. ¿Por qué? Porque no deja de ser delito el comportamiento, por eso les menciono. La tentativa, hoy por hoy, y por sí pune el comportamiento imperfecto, ¿no? Entonces, no deja de ser delito tampoco. No se exige un resultado para que sea delito. Concreto, reemplaza la imputación del comportamiento reemplaza la causalidad que hemos mencionado, que solamente se planteaba y que era el dolor de cabeza de hace muchos años, pero que hoy por hoy ya ha ido cambiando esa tendencia. No vamos a avanzar un poquito más. Eh, Esto es lo que les acabo de explicar, la teoría que comunica a todos. Claro, pues la negación de la negación, la pena niega el incumplimiento, entonces a través de la pena le dices a la sociedad tranquilo que ese tipo que alteró el orden público y que todos vieron que era así, ya está en las rejas, entonces la norma recobra la vigencia y todos compórtense bien. Ese es el fundamento, esa es la idea. Eh, Esto también es importante. De todas maneras, yo les voy a dejar la diapositiva para que lo puedan repasar. Lo que les he mencionado de la tentativa que es resultado es relevante únicamente para los efectos de la punición.
Esto también ya lo hemos visto. Vamos un poco más adelante con los delitos en concreto. Esto está, está descartado que lo toque, porque esto ustedes lo saben mejor que yo. La disminución de riesgo, la falta de reducción de riesgo, riesgo permitido y no permitido, eso está en todos los manuales. Algunos casos prácticos. Vamos con esto. Acá tienen bastante material. Vamos con esto para ir. Todavía tenemos 20 minutos para ir cerrando algunas ideas. Teniendo ya esas precisiones, amigos, ya sabemos entonces pues que únicamente la imputación objetiva de todos los delitos contra la administración pública pasan por la imputación del comportamiento. Ya tenemos, sabemos eso, sabemos eso. Sea acá, como digo, un cohecho, sea peculado, sea una colusión, una negociación incompatible. Por ejemplo, en una negociación incompatible, ¿no? ¿Qué nos exige el artículo 399 del Código Penal? ¿Qué nos exige, no? O negociación incompatible, o cómo le denominan también, aprovechamiento indebido de cargo. Claro, porque es un aprovechamiento absolutamente indebido, ¿no? Utilizas tu cargo para sacar provecho para ti o para un tercero, ¿no? Es un aprovechamiento indebido. Concreto, tú tienes ese cargo, tú ya sabes que tienes ese cargo, tú sabes qué puedes y qué no puedes hacer en ese cargo. Entonces tú no puedes utilizar eso para poder obtener provecho de otras cosas, ¿no? Igualito también pasa con el tema de lo que vendría a ser peculado, ¿no? Una persona se le confieren de repente las unidades vehiculares del Estado. Se supone que son para el Estado, ¿no? No son para que se realicen otras funciones. Y uno sabe perfectamente eso, porque hay normativa y reglamentos que así lo delimitan. Entonces, en la medida que uno se comporte de esa forma, pues no va a incurrir en una responsabilidad. Volvamos al ejemplo del artículo 399, el aprovechamiento indebido del cargo. Pues, ¿qué dice el aprovechamiento indebido del cargo? ¿No? Que una persona se interese indebidamente a favor de un tercero, o de repente puede ser para uno mismo, ¿no? Imagínense que si ustedes han postulado al Ministerio Público como asistente en función fiscal, yo alguna vez lo hice cuando era asistente en función fiscal, luego ya me dediqué a ver como litigante. Normalmente tiene sus etapas, pues, ¿no? Tiene sus etapas de entrevista, de CV, perdón, de examen, de CV, y la entrevista, pues, ¿no? ¿No les ha pasado, si es que han postulado alguna vez, porque yo lo he visto, a mí me ocurrió alguna vez, ¿no les ha pasado que siempre hay alguien que está punteando con la máxima nota? Desde el examen escrito, 20, ¿no? El examen, el CV, 20, pues no, la entrevista, 20, pues no. Eh, ¿No les ha pasado que siempre hay alguien que está punteando la máxima nota y como que pareciera diera quizás dar suspicacias de pareciera dar suspicacia de que podría haber un arreglo, ¿no? Porque en realidad mágicamente es esa siempre, en algunos casos suele ser la persona que ya trabaja ahí, y eso es lo normal, porque siempre se apoya al que trabaja ya ahí. Eso pasa en todo lado, no tengo por qué negarlo, eso siempre pasa así. Pero imagínense que efectivamente, pues, los magistrados fiscales, que son magistrados, ¿no? Están a cargo también de ese proceso, esa comisión de selección eh, favorecen pues a una persona, favorecen a una recomendada que de repente había sacado 11 en el examen, en el curricular 14 y había un chico que de manera correcta, porque era muy inteligente, sacó 18 y el chico pues jala la entrevista personal, ¿no? Jala la entrevista 10, o sea, era muy bueno en los estudios, pero para el hablar era un loco, entonces lo jalaron. Y la chica remonta y le ponen 20. Eso pasa en los concursos, amigos. Pasa, pasa. Nadie me dejará mentir. En ese tipo de casos, amigos, si se descubre que efectivamente, sea por un mensaje, sea por un WhatsApp, sea porque se descubrió el fraude, se descubre que efectivamente pues había un arreglo para favorecer a esta chica, ¿eso no es un aprovechamiento indebido del cargo para un tercero? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Absolutamente, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Y por qué es un delito contra la administración pública? Que efectivamente, pues uno tiene un cargo en el que tiene ciertos deberes, ¿no? Uno se supone que tiene que mantener una imparcialidad, uno tiene que mantener una objetividad
al momento que hace la selección, ¿no? No debe de tener injerencia por nadie y se le favorece a una persona. Si eso se detectara a nivel del Ministerio Público, seguramente ha pasado. ¿Es una, es un aprovechamiento indebido de cargo? No, por supuesto que sí. Pero hay un resultado. Podría ser, quizás hay un resultado, no el hecho de que ha ganado la plaza esta persona, ¿no? Pero en concreto es qué vamos a imputar ahí. ¿Qué imputamos? El comportamiento, amigos. El comportamiento es lo que vamos a imputar. No necesitamos acá causalidad. Simplemente el comportamiento. ¿Tenía que haberse comportado de esa manera? ¿Era diligente que se comportara de esa manera? No. Entonces atribuimos el comportamiento en ese tipo de casos. Yo les pongo otro caso. Un caso de tráfico de influencias. Llega un abogado litigante. Quiero ser didáctico. Llega un abogado litigante. Es un caso que también yo he visto, porque hasta hace un buen tiempo lo estuve viendo. Ya no, porque ya me separó la defensa. Delito de tráfico de influencias. Tengo un cliente. Tengo un cliente que también abogado de bastante experiencia. Cometió un error. Cometió un error. Le dio, bueno, pues le dio un reconocimiento al asistente en función fiscal, quien le dijo que tenía llegada con el fiscal provincial para sacar un requerimiento a su favor. Resulta pues que le dio el dinero, resulta pues que le dio el dinero y la fiscal nunca habló con la fiscal provincial porque no tenía llegada con la fiscal provincial y el requerimiento, y perdón, la disposición no salió a su favor, no salió. Luego de eso, mi cliente, obviamente no voy a decir nombre, nada. Luego de eso, uno de mis clientes me comenta y me dice, doctor, yo efectivamente le di el dinero, pero como no salió la resolución, en mi desesperación le comenté a la señora de la mesa de partes que yo le había dado plata al asistente en función fiscal. Y ya se imagina, la señora de mesa de partes lo que hizo pues fue levantar un acta, levantó un acta. Al final, después de 8 meses, disposición número 1 de diligencias preliminares. Delito, instigador de tráfico de influencia. Instigador de tráfico de influencia. Y el asistente de función fiscal, ¿qué va a hacer? ¿Qué sería? Autor de tráfico de influencia. Autor de tráfico de influencias. ¿Hubo acaso aquí un resultado en concreto? ¿Qué resultado en concreto va a haber? Si igualito no se materializó el resultado, salió en su contra todavía la resolución. Está bien, le dio el dinero, pero parece que nunca investigaron lo del dinero. Le dio el dinero al asistente de función fiscal. Ni siquiera habló con la fiscal provincial. Se la jugó y dijo, bueno, si sale bacán, si no, no, nunca le devolvió el dinero tampoco. En este tipo de casos, ¿se requiere, se exige que exista un resultado? No. ¿Por qué se le imputaba acá tráfico de influencias al asistente de función fiscal? Porque el asistente de función fiscal también es un servidor público, por eso les decía, el derecho penal no hace peruano, no hace una diferenciación entre la responsabilidad de un asistente, un servidor, de un funcionario, un servidor. Responden por igual. Igualito se le investigó al asistente en función fiscal por haber recibido ese dinero, pero como autor del delito de tráfico de influencias. No se requirió un resultado en concreto, ¿no? Hay normas que delimitan su comportamiento, tiene un manual de organización de funciones, tiene que comportarse de manera diligente. De cuando uno ingresa también a ser asistente de función fiscal, firma también declaraciones juradas de antisoborno, firma también declaraciones juradas de confidencialidad de datos, etcétera, 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 un montón de cosas que uno sabe perfectamente qué puede y qué no puede hacer. Entonces, lo que se imputa en este tipo de casos, amigos, de los delitos contra la administración pública, en 10 minutitos acabamos para que no se aburran, va a ser este tipo de cosas, ¿no? Al abogado, el abogado, al abogado eh, no podría, en este caso, se le atribuyó la cómplice, se le atribuyó, pues como se le atribuyó como instigador. Se le atribuyó aquí como instigador, ¿por qué? Porque efectivamente hay delitos que por la teoría de la unidad del título de imputación, solamente puede existir un título de imputación. No podría el abogado estar con otro delito, porque ya al función fiscal se le ha atribuido, pues efectivamente, tráfico de influencias, ¿no? Entonces, él solamente, el abogado, podría responder como que, como instigador, por ejemplo, como cómplice, puede ser el caso, ¿no? Hay delitos, por ejemplo, amigos,
que uno solamente puede responder como cómplice o como instigador. Por ejemplo, en el caso que les comentaba de la colusión, bravazo ya, se descubrió efectivamente, pues no, el fiscal hizo su investigación, hizo, ¿cómo uno determina, cómo uno determina una concertación? Levantamiento secreto de las comunicaciones, levantamiento secreto bancario, pides el informe, pides el expediente técnico para poder verificar si han habido cambios en los términos de referencia o irregularidades que por prueba indiciaria te permitan colegir que ha habido concertación. Eh, en un caso así como este, ¿qué calidad, qué calidad tiene, qué calidad tendría la persona, qué calidad tendría el gerente de la empresa? ¿Cuál sería su calidad? No puede ser autor, pues, en la vida. No podría ser autor. Si él no es funcionario público, él no podría ser autor. Entonces, quien tiene que responder por unidad de título de imputación, tiene que responder, dice la doctrina, ya la Corte Suprema lo ha establecido. Voy a dejar de compartir un ratito. Ya la Corte Suprema lo ha establecido, tiene que ser establecido como cómplice o como instigador. En este caso será como cómplice, pues no, ¿por qué? Recuerden que sin el cómplice no se puede configurar el delito, ¿no? Entonces será como cómplice primario. Pero lo que pretendo también que se entienda de que hablando de los delitos de la imputación objetiva contra de los delitos contra la administración pública, va a regir también el tema de cuando hablamos en este tipo de casos, va a regir el tema de la teoría de lo que vendría a ser de infracción del deber. Todos estos delitos son de infracción del deber. Todos, todos. Infracción del deber, ¿por qué? Porque todos los funcionarios, servidores públicos, tienen un deber establecido, ¿no? Uno infracciona su deber, pues es que cuando uno infracciona el deber ya es suficiente para imputar el comportamiento, ¿no? En el caso que les comento, el abogado en concreto, bueno, pues al final fue investigado, finalmente está en trámite ahorita ese tema, no sé cómo habrá quedado, pero como les menciono, no se requiere que efectivamente pues haya un resultado, ¿no? Para que esto pueda tener lugar a darse. Igualito al asistente de Museo Fiscal se le investigó también de la misma manera. Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien presente, estimados amigos. Entonces, vamos a dar unas ideas finales para no cansarlos. Cuando hablamos de este tipo de delitos, efectivamente, pues no. Si hablamos de imputación objetiva, si hablamos de imputación objetiva, tenemos que tomar en cuenta la existencia de las dos imputaciones objetivas. La imputación objetiva del resultado y la imputación objetiva del comportamiento. ¿El resultado, doctor, se aplica? Claro que se aplica, por supuesto que se aplica. No va a haber ningún inconveniente. Eh, las dos son válidas, las dos se aplican. Lo que pasa es que ha habido una evolución. Y sí es cierto que hay un sector de la doctrina que considera que quizás ya sea absolutamente irrelevante imputar el resultado, porque en base a la teoría del funcionalismo pues, radical de Jacobs, dice pues que ya no es necesario imputar el comportamiento, bajo la idea, la postura de que efectivamente ese comportamiento, así no se perfeccione, ya es delito. Pues no hay un ejemplo de ese, es la tentativa. Entonces, eso eso se menciona, está en discusión, pero lo correcto es que si hablamos de delitos contra la administración pública, estimados amigos, en concreto, pues siempre vamos a ver que más allá de que algunos delitos se resuelven así por prueba indiciaria, siempre vamos a ver que el presupuesto medular o fundamental es el quebrantamiento del rol social que se le ha impuesto a la persona. Siempre va a ser ese. Y todos los delitos que van a ver a lo largo de este diplomado, siempre va a ser ese, estimados amigos. Tienen también que saber ustedes que efectivamente en este tipo de delitos, eh, por tema de unidad del título de la imputación, la persona, el funcionario y de repente el tercero o el extraneus van a tener el mismo delito. Por eso es que se llama, hay una unidad de la imputación. Solamente hay una unidad del delito, pero la imputación o el título de imputación va a cambiar en el sentido de que un particular no puede representar a la administración pública, no es funcionario. Recuerden que les decía que el funcionario tiene facultades de representación al Estado, pero un tercero no, pues una persona en la calle no. Entonces,
tiene efectivamente pues que responder como en calidad de cómplice. ¿Por qué? Porque el cómplice es quien, el primario resulta indispensable para la comisión del delito, ¿no? Entonces, eso también se va a ver muchísimo, bastante, diría que la gran mayoría de casos van a verse sobre esa figura, sobre esa idea, ¿no? Y finalmente también, amigos, comentarles que en este tipo de casos, cuando uno quiere llevarlos, por ejemplo, al ámbito judicial, la manera de hacerlo siempre es cuestionando este debate dogmático, ¿no? Siempre, siempre. Uno tiene que cuestionar la imputación objetiva, lo que les he mencionado, a través de un debate pues dogmático, ¿no? Y eso se va a erigir únicamente desde lo que viene a ser desde lo que viene a ser la excepción de la improcedencia de acción. Yo, por ejemplo, ya para cerrar les cuento este tema. Yo tengo ahorita un caso en el que justamente defiendo a una persona que es un importador, que si bien es cierto, no es ahorita, no es un delito contra la administración pública, es un importador a la que le han proporcionado, un despachador debidamente certificado, acreditado, que trabaja con laboratorios en el extranjero, le han proporcionado diversos documentos, se supone que son originales, son verídicos. El propio despachador certificado le ha proporcionado. Este los ha ingresado a DIGESA. DIGESA dice que son falsos. ¿Cómo podrían ser falsos? Algo que el propio laboratorio te ha proporcionado. Entonces, típico del Ministerio Público, ¿no? Él tiene el deber de cotejar, que esto, que el otro, pero ¿cómo uno va a tener el deber de cotejar si uno no tiene la necesidad de desconfiar? Uno no puede desconfiar cuando no hay un motivo para hacerlo. Filtro de imputación objetiva, principio de confianza. Y el principio de confianza también está en el principio de confianza está también adentro de uno de los filtros que excluyen la imputación del comportamiento, que es lo que estamos hablando. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el comportamiento de acá de mi patrocinado? Haber insertado de repente documentos. El tráfico jurídico que se ha afectado la fe pública. Eso no se puede ver, no es cuantificable, no hay un resultado. Eh, ahorita responde ese mensaje. Ahorita responde ese mensaje. Para terminar esta anécdota. Igualito, también con otros delitos van a poder ver ustedes, por ejemplo, la fe pública, se afectó la fe pública, el tráfico jurídico, esa es la clásica. ¿Cómo sabemos, cómo uno ve que se afectó la fe pública? Eso es imposible, pues. Entonces, ¿qué dice el fiscal? No, su patrocinado ha insertado en el tráfico jurídico documentos falsos y todo ya. ¿Qué es lo que se tiene que plantear ahí? Imputación objetiva del comportamiento. La imputación objetiva del comportamiento bajo el filtro de imputación del principio de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente el patrocinado trabaja con un despachador certificado, trabaja con una persona que ya se encarga de este tipo de temas. Los documentos los ha proporcionado desde el extranjero, el mismo laboratorio que fabrica, que hace los productos. Entonces, ¿cómo puede decir tiene el deber de colegir acá, tiene el deber de verificar los documentos? No tiene el deber, pues, porque precisamente para que uno tenga el deber tiene que haber un motivo para desconfiar. Otra cosa es que se hagan trámites de repente con un certificador de azángaro, pues no, ahí obviamente pues uno tiene el deber de cotejar, pero cuando uno no tiene motivos para desconfiar, no puede Fiscalía de repente o el Ministerio Público Persecutor alegar hay el deber de cotejar, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Imputación objetiva del comportamiento. El comportamiento objetivo existe, sí, pero se va a excluir ese comportamiento porque existe un filtro de imputación, el principio de confianza. Referido a lo que es la imputación del comportamiento, ¿qué es lo que nos convoca? El comportamiento está, pero se tiene que excluir porque hay un filtro que anula el comportamiento objetivo, ¿no? De la misma manera con los delitos contra la administración pública, así como se los he mencionado. Amigos, no les quito más tiempo. Yo voy a dar por finalizado aquí. Espero haber sido didáctico, espero haber sido entretenido, porque creo que estos temas hay que tocarlos de una manera didáctica y entretenida y con ejemplos, porque si uno lo toma de un tema quizás leyendo todas las PPT, poniendo típicos ejemplos y demás, se vuelve aburrido, entonces mejor leemos todos el código, ¿no? Yo espero haber sido didáctico, espero haber sido productivo, entretenido, y cualquier duda me la hacen saber ahorita. Yo encantado de poder absolver lo que humildemente creo que pueda hacer. Muchas gracias. Doctor, creo que no hay preguntas.
A ver, vamos a ver. En el chat hay algo, vamos a leerlo. En el chat dicen, doctor, excelente clase. Soy el maestro, doctor. Quiero aprender, pero necesito a alguien que me guíe. El doctor Gianmarco Herrera. El doctor Gianmarco Herrera. Sígueme, Gianmarco, por favor. Sígueme en mis redes. Ahí voy a dejar acá mi TikTok para que me sigan. Y mi Instagram, estoy en Facebook y en Instagram como mis nombres normales, como mi nombre que está en la ponencia. Ya he podido compartir varias ponencias también, como les digo, eh, para diversos colegios, también último también para la Universidad de San Martín. Entonces ahí estamos constantemente también desarrollando y aprendiendo. Así que, estimado Jan, puedes seguirme ahí en las redes, en TikTok también estoy, encantado de poder apoyarte y absolver cualquier tipo de dudas. La idea es que el conocimiento está para compartirlo. Así que yo muy feliz por eso y agradecido por los buenos comentarios. Bueno, doctor, en el nombre del portal jurídico, el Diario del Abogado, le agradecemos por la clase brindada el día de hoy. Todo ha quedado muy claro, una excelente ponencia. Esperamos poder contar con su participación en futuros eventos académicos que organicemos. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al Diario del Abogado, al doctor Luis Nolasco que ha tenido bien invitarme esta vez. Yo espero haber estado a la altura de todos ustedes y realmente muy feliz de que el Diario del Abogado viene creciendo bastante, ¿no? Entonces, muy feliz por eso. Y encantado de prestar apoyo siempre con ustedes y compartir un poquito de experiencia que este joven servidor pueda apoyar. Muchas gracias. Gracias. Estimados participantes, le agradecemos su presencia el día de hoy. Los interesados en adquirir la certificación opcional por 240 horas académicas, avalado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, el cual es válido para concursos públicos, pueden escribirnos al 985-97-2395. 985-97-2395. Los asistentes del día de hoy tendrán un descuento especial. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.